Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Luis Enrique de la Cruz García y hoy junto a Dayana Saraí Pérez Alcázar vamos a presentar La historia de la lectura por Robert Darnton, capítulo perteneciente al libro Formas de hacer historia de Peter Burke. Robert Darnton es un historiador estadounidense nacido en Nueva York. Forma parte del patronato de la Biblioteca Pública de Nueva York y es consultor y asesor de instituciones y proyectos dedicados al mundo del libro. Ha participado en el debate sobre el futuro del libro y sus opiniones han tenido un peso específico de autores y editores en los Estados Unidos. Fue director de la biblioteca de la Universidad de Harvard durante el periodo de 2007 a 2015, considerando que dicha biblioteca es una de las más grandes del mundo. Durante el capítulo hemos identificado que el autor Robert Darnton hace una investigación de comparación en los países de Alemania y Francia durante la Edad Media y la Edad Moderna de los países. La investigación nos ha arrojado diversos resultados, como la evolución de los hábitos de la lectura desde el siglo XVI hasta el presente, la decadencia del latín y de las ramas del saber, la literatura humanista y el latín clásico, el auge de la novela, la fascinación por el mundo inmediato de la naturaleza y que a partir de 1750 se impusieron géneros nuevos como la novela, los libros de viajes, obras de historia natural. Actualmente podemos disponer de las listas de libros de bibliotecas de la Edad Media hasta el presente, la cual nos puede servir como una aproximación del perfil de un lector con el objetivo de analizar las preferencias de las personas hacia un género o hacia otro. Quiero abordar principalmente el ejemplo de los parisinos, los cuales su lectura estaba constituida por libros de rezo, pliegos de cordel, carteles, cartas personales e incluso las señales de la calle. Por lo tanto, ellos leían a lo largo de la ciudad y de sus vidas, con diferentes modos de la lectura, pero leyendo y siguiendo la historia de la lectura. Desde la Edad Media hasta un poco después de 1750, los hombres leían intensivamente. Solo poseían unos pocos libros, la Biblia, un almanaque, 1 o 2 horas de devoción, y los leían y releían una y otra vez, habitualmente en voz alta y en grupo, de modo que era una serie reducida de obras tradicionales que al releerlos tantas veces, el conocimiento ya quedaba en su conciencia. Sin embargo, en 1800 los hombres leían extensivamente. Por lo tanto, solo leían una vez y pasaban al siguiente libro. Pues bien, vamos a empezar hablando acerca de cómo Robert Darnton aborda las fuentes primarias en este capítulo titulado La historia de la lectura. Bueno, pues para empezar, el autor toma de fuentes primarias de carácter documental. ¿Esto qué quiere decir? Que son obras literarias, novelas, ensayos de autores que él menciona, algunos registros y algunas cartas de la época de la Edad Media para el siglo XX. Pone las citas textuales en su idioma original, que es alemán y francés, al igual que los títulos de las obras. Y todas las citas, más bien todas las referencias bibliográficas se encuentran a los pies de página de cada página en la que es mencionada. Como ejemplo tenemos primero un poema de Ovidio. Este no pertenece como tal a la Edad Media, sino es un poco más atrás, muchísimo más atrás, es el año 2 a.C., pero lo menciona porque es muy importante el cómo se leía en esas épocas. Este poema es El arte de amar, lo usa muy bien de ejemplo porque explica cómo es que se leía en ese tiempo, cómo esos lectores les daba mucho sentimiento leer ese poema, pero actualmente no se lee igual, pues simplemente no causa el mismo sentimiento que se causaba en esta época. Otro ejemplo es la carta del final, la carta a Messier Le Gendarmes, donde la utiliza para evidenciar cómo es que en Francia del siglo XVIII se invitaba a formar parte de los clubs de lectura, que vamos a explicar un poquito más adelante en qué consistía eso, pero los clubs de lectura básicamente eran eso, eran como lugares donde tú pagabas cierta cantidad para que te dieran lectura de libros, de periódicos, y esto es la invitación que se les hacía a los franceses para que participaran en estos clubes de lectura. Ciertamente es muy interesante, puesto que la fuente primaria es una carta escrita en el idioma original que no fue corregida ni nada, simplemente para mostrar que es una carta auténtica. Entonces esto es muy interesante, puesto que el autor aborda muy bien las fuentes primarias y hace que se entiendan
se comprendan y nosotros incluso podamos buscarlas, porque usa las citas textuales tal y como están. Bueno, continuando con esta parte, vamos ahora a identificar la manera en que el autor Robert Darnton identifica, o más bien cómo concibe, es la palabra correcta, la forma de hacer historia, en este caso de la historia de la lectura, que nos está platicando. El autor identifica 5 maneras de abordar el problema para identificar la historia de cómo se da la lectura. Para saber los cambios también que ha tenido esta misma. Y pues bueno, son 5. Y como ya había mencionado, entonces son, por ejemplo, el primero es conocer más ideales y supuestos que dan razón a la lectura del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente él menciona que podríamos estudiar cómo retrataba la lectura las obras de ficción, las autobiografías, escritos polémicos, cartas y pinturas, o sea, todo ese tipo de obras, y al fin de tratar de descubrir lo que las personas creían que ocurría al leer, o sea, que ellas qué sentían al momento de leer eso. Por ejemplo, menciona un ejemplo muy interesante en un panfleto de 1795. El autor Heisman enumeraba las consecuencias físicas de leer en exceso, que era propensión a los enfriamientos, dolores de cabeza, debilidad ocular, ciertos síntomas que pues tú te pones a pensar y dices que eso es lo que a lo mejor algunas personas les pasaba por leer tanto. Eso es un supuesto, pero también menciona otras cosas, por ejemplo, como que para la mayoría de las personas, algunas en este caso, leer seguía siendo una actividad sagrada. Recordemos que en ese tiempo la Biblia estaba muy presente y que pues esto hacía que colocaba al lector en presencia de la palabra y resolvía misterios santos. Básicamente el autor nos dice que la Biblia era lo más sagrado que se leía, lo que más la gente consumía, como el único libro, por así decirlo, y de esta manera ellos tomaban la lectura como algo sagrado, algo que les daba concentración, les daba meditación, el famoso arte de leer, pero esto lo explico también un poquito más adelante. Y bueno, de esta manera es como el autor aborda el tema sobre los supuestos que había, lo que sentían los lectores al momento de leer algo respecto a estas partes. El siguiente punto es acerca de cómo leían los lectores, o sea, de qué manera aprendían a leer. Y el autor aborda muy bien esta parte porque me llama mucho la atención el cómo lo describe. Por ejemplo, para empezar, él menciona que los niños ingleses, por ejemplo, aprendían a leer antes que aprender a escribir. Y esto en vez de adquirir las 2 aptitudes al par al inicio de su educación como lo hacen normalmente hoy. O sea, nosotros entramos a la primaria y pues aprendimos a leer y a escribir. Todo este aprendizaje se tenía fuera de la sala de clase. O sea, siempre, por ejemplo, esta ocurre en la parte en Inglaterra también, pero es como fuera de la sala de clase, de los campos así, los trabajadores se enseñaban unos a otros a leer. Entonces eso es muy interesante, creo yo. También menciona que en la Francia de la Edad Moderna las 3 disciplinas básicas se aprendían sucesivamente. Primero la lectura, luego la escritura y después la aritmética. Que esto parecía que se repetía en los países occidentales. Una forma también que menciona es que el alumno pronunciaba una vocal ante cada consonante y así la P se metía como EP y no como P. Entonces, no se decía P sino EP, y a como se hace hoy, por ejemplo. Por ejemplo, también menciona, y esto también está muy interesante, que las letras se consideraban un estímulo visual para activar el recuerdo de un texto aprendido ya antes de memoria. O sea, básicamente el leer era lo que ayudaba a que tú aprendieras las cosas y las retuvieras. Todo este sistema se basaba en la premisa de que los niños franceses no debían comenzar leyendo en francés. Por eso es que ellos, esta parte es muy interesante porque empiezan a hablar en latín. Y como les dije hace un momento que la iglesia controlaba casi todas las escuelas, todas estaban por la parte de la iglesia, pues les hacían aprenderse las oraciones en latín, como el Pater Noster, el Ave María, el Credo, y etcétera, etcétera. Y esto pues es algo muy interesante porque si la iglesia tenía todo el control, pues eso significa que leían textos bíblicos religiosos, y esto pues principalmente pues sabemos que es la Biblia. El tercer punto pues era enfocarse en las autobiografías, o sea, cómo él se concentra en cómo los campesinos leían las autobiografías de Rousseau, de Montaigne, así, para ver que estas autobiografías las podía leer y escribir a su modo en el antiguo régimen, y de esta manera pues
entendemos muy bien cómo es que los lectores trataban de entender estos relatos autobiográficos, y de esa forma pues se concibe que la forma en la que leían era para también aprender acerca de los demás. El cuarto punto que menciona Robert Darnton, o su sugerencia, como lo dice la lectura, se refiere a la teoría literaria. Esta teoría literaria pues pasa por diferentes corrientes, como el estructuralismo, deconstrucción, hermenéutica, semiótica, fenomenología, pero es interesante cómo en la definición como que le puede dar, y esto lo podemos retomar en los conceptos, es que insiste en que el significado de un libro no está fijado en las páginas, sino que es construido por los lectores, y que la respuesta del lector se ha convertido en el punto clave en torno al cual gira el análisis literario. Y esto es algo que podemos entender de manera así. Un texto que nosotros leemos, o bueno, si nosotros leemos por ejemplo el poema de Ovidio, podemos darle diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, podemos decir, uno puede decir que le entendió esto, y la otra persona va a decir yo entendí esto, y al final del día el significado del libro, o en este caso del poema, se lo damos nosotros, y eso es lo que significa para Robert Darnton esto, que nosotros somos los que dan el sentido a la lectura, y eso hace que el libro, la lectura, tenga un impacto positivo o negativo en los lectores. Y bueno, para finalizar esta parte, el quinto punto es acerca de el análisis basado en la bibliografía analítica. Él menciona que al estudiar los libros como objetos físicos, podemos darnos una idea mejor, o un mejor sentido, para entender mejor cómo era leído este libro. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente como que él trata de explicar Darnton que existió una nueva manera de escribir, una nueva manera de leer, más bien no de escribir, de leer, y de esta manera pues así los lectores tenían diferentes sentimientos o comportamientos al leer estos libros, perdón. Fracturaron esto dice Robert Darnton, fracturaron el relato en unidades simples, abreviando frases, subdividiendo párrafos y multiplicando el número de capítulos. La nueva estructura tipográfica supuso una nueva forma de leer y un nuevo público. La gente sencilla que carecía de posibilidades y tiempo para abarcar grandes tiradas de la narración. Los episodios cortos adquirieron autonomía. Los textos se vieron reducidos. De esta manera, como recordemos el poema de Ovidio, como te voy a seguir tomando ejemplo, pues es algo largo. Y aquí se empezaron a reducir los textos para que la más gente pudiera leerlo. De la misma forma en que sabían que podía ser como tornarse aburrido, ese tipo de cosas. Al final creo que este análisis de alguna manera permite entender cómo es que ese cambio, esa coyuntura que hace que se cambie la estructura del libro para que así sea leído de una manera más diferente, y sea más posible que más personas pues lo lean alrededor del mundo. La historia de la lectura desde el macroanálisis ha suministrado datos sobre los hábitos de lectura, pero a menudo caen en generalizaciones poco satisfactorias para la investigación. En el microanálisis focaliza el estudio de casos que pueden resultar significativos para la comprensión del conjunto, los cuales son mediante registros notariales, nóminas de suscripciones, registros de existencias y préstamos en bibliotecas. Como hemos visto y abordado en la materia Teoría Social Contemporánea, el estructuralismo son las relaciones sociales que sirven como base para la construcción de los modelos que pongan en manifiesto la estructura social ya existente. En la historia de la lectura es importante conocer los diferentes contextos para poder entender la realidad que estaba viviendo el autor, ya que la reflejaba en sus escritos. Como cuarto punto tenemos la hermenéutica, la cual el autor Robert Darnton aborda y analiza mediante las fuentes primarias la hermenéutica para comprender la vida histórica de los textos. Citando a Heidegger, él desarrolla el significado de la hermenéutica, que debe comprenderse como el modo de acceso a la vida fáctica e histórica, ámbito desde el cual la filosofía, sin pretender ser ciencia del originario, debe partir. Es el modo de abordar, plantear, acceder a ella, cuestionar y explicar la facticidad de los textos. La semiótica se encarga del estudio de los signos y las marcas en que se transmite y construye la comunicación. Retomemos, la lectura es un medio de comunicación, donde el autor es el emisor, ya que transmite un mensaje, y el lector es el receptor, porque comprende, analiza, cuestiona y reflexiona el mensaje transmitido por medio de la lectura.
Además, es una disciplina que permite comprender cómo se articulan los procesos de significación, lo cual conduce hacia dos campos del saber, la lingüística y la teoría del conocimiento. Por otra parte, tenemos la fenomenología, que es la ciencia que estudia la relación que existe entre los hechos, los fenómenos, y el ámbito en que se hace presente en la realidad, en la conciencia del individuo. Es el pensar sobre la experiencia original del mundo del hombre y son los hechos experimentados. Para entender mejor la fenomenología, les diré un ejemplo. Hace 2 años leí el libro El soñador desconocido de Laini Taylor. Es una novela de fantasía. Es la primera que yo había leído de ese género. Si yo releyera esa misma novela, para mí tendría otro significado, porque yo tengo una nueva experiencia muy distinta a la primera, ya que mi forma de pensar, hablar y actuar ha cambiado. Por lo tanto, yo he reelaborado mi pensamiento y lo he recreado continuamente. Por lo tanto, la lectura tiene diferentes modos de leer, diferentes significados y por eso es tan única. ¿Cómo se relaciona la historia de la lectura con la ciencia política? Primeramente, la historia de la lectura nos permite conocer el proceso de la lectura, cómo leemos, qué arte utilizamos al momento de leer algún texto. Entendemos la ciencia política como la convivencia de los seres humanos como ciudadanos y de la cuestión de cómo está regulada y debe de ser regulada de manera general, vinculante bajo puntos de vista institucionales, de acuerdo con ese significado de Héctor Gamboa. Actualmente en la carrera hemos leído diferentes textos, autores, tanto clásicos como contemporáneos, pero nosotros siendo lectores, ¿cómo entendemos a los clásicos? Primero tenemos que hacer una visualización del contexto social, político y económico que vivían los clásicos, porque mediante sus textos ellos proyectaban, reflejaban lo que sucedía en su entorno. En segundo lugar, tenemos que los textos de los autores clásicos de la ciencia política son abordados desde una fuente primaria, porque son teorías creadas con base en los procesos sociales, políticos y económicos que surgían en su entorno. Para responder esta pregunta que es tan interesante y que nos hace reflexionar como politólogos es ¿cómo adquirimos conocimiento de la ciencia política? Primero, empezaremos a leer a los clásicos, a los contemporáneos. Segundo, comparando las diferentes teorías de los autores, porque cada uno tiene una manera de pensar y es válida y es diferente, que nos permite cuestionar, desintegrar y reconstruir para crear nuestros propios conocimientos con base en el pasado y en el presente. ¿Cómo leemos a los autores? Lo podemos entender desde esta historia de la lectura que decían: en 1750 existían grupos de lectura que se leía en voz alta, pero actualmente cada quien tiene un método diferente para leer. En mi caso personal, a mí me gusta leer en mi mente, en voz baja, en un espacio donde esté silencioso, donde me sienta cómoda, tranquila, en una silla cómoda y además me gusta tener siempre la lectura en hojas impresas. Entonces, puede existir otra persona que se le facilite leer en voz alta, escuchando música, viendo una serie, una película y además con esta tecnología que tenemos ahorita podemos leerlo desde nuestro PDF, subrayarlo desde una página online. Entonces, cada quien tiene sus métodos diferentes para leer a los autores. Sin embargo, tenemos un mismo resultado, que es la comprensión, el cuestionamiento que le podemos dar y abordar a estas diferentes teorías. Mi compañero Luis y yo llegamos a la conclusión que la historia de la lectura se relaciona mucho desde la ciencia política porque permite responder a un conjunto de preguntas con el fin de conocer continuidades y rupturas, las tendencias compartidas y singularidades de la ciencia política en los diferentes contextos geográficos, políticos, sociales, económicos que han marcado la historia tanto en un pasado y sigue siendo tan vigente en el presente que nosotros conocemos a los autores mediante sus cartas, sus libros, sus novelas, sus textos que son importantes en el campo de la ciencia política porque son nuestro primer recurso para conocer su pensar y su sentir de los autores.
Bueno, para finalizar esta exposición vamos a hablar acerca del último apartado, que son los conceptos principales, también acerca de los autores principales que se mencionan en en esta obra, en este análisis sobre la historia de la lectura. Entonces, muy bien. Primer concepto que hablamos es el arte de leer. Los lectores del siglo XVIII, en la parte de la lectura donde explica el primer apartado de cómo concebir la historia, menciona un concepto muy interesante, el arte de leer. El arte de leer para Robert Darnton, bueno, no por él, sino como lo entendió por base de sus fuentes primarias, pues es básicamente cómo esos lectores leían para que estuvieran en plenitud con su ser, en cuerpo y alma, que pues básicamente pudiera entenderse mejor, que la lectura les alimentaba el espíritu, por así decirlo. Es un ejercicio espiritual, es una actividad sagrada y todo este tipo de cosas, pues las vendían, básicamente compartían esta forma espiritual de leer, y pues de esta manera el arte de leer es como decir que mientras tú lees es para que tú estés bien en cuerpo y alma, leyendo textos religiosos. Como dije anteriormente, los textos principales que se leían eran religiosos. Otro concepto que menciona es revolución. La revolución es el cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Pero como estamos aquí hablando de algo social, es la transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial. Recordemos que el autor habla de una revolución de la lectura. Esto es algo, pues así decirlo, gracias a los textos que fueron saliendo, como la novela se empezó a poner de moda en esos tiempos, pues hizo cambiar mucho la cuestión social en el cómo leían los lectores. Entonces, de esta forma, esta revolución sí se da de una forma muy notoria con la llegada de la novela, por así decirlo. Cambia repentinamente todo la forma en la que los lectores leían, y de esta manera pues se habla de una revolución de la lectura. Seguimos con fenómeno social. Básicamente esto es dar respuesta a quién, el qué, el dónde y el cuándo, brindando ayuda para descifrar los porqués y cómo. A lo largo de la lectura, Robert Darnton, en base a estas preguntas, contesta el cómo se fue dando la historia de la lectura. El quién, el qué, el dónde, como ya lo mencioné. Entonces, esto hace que se vuelva la lectura un fenómeno social, porque de alguna forma se está cambiando por ese fenómeno la forma de leer, y entonces ese fenómeno llega explicando todos los 5 puntos que acabo de decir para que pues se pueda entender por qué la lectura era tan importante, y con relación al otro concepto anterior, cómo es que se concibe esta revolución de la lectura. Llegamos con los clubes de lectura. Es un grupo de personas, vamos a hablar acerca de que los clubs en ese tiempo, porque tenemos una perspectiva diferente actual a lo que era antes, pero no tanta. O sea, es como ciertas cosas. Por ejemplo, antes, en lo que menciona el autor, es que había buena luz, algunas sillas cómodas, unos pocos cuadros colgando de las paredes, y se tenían suscripciones. A media docena de periódicos bastaban para convertir cualquier casa en un club de lectura. Básicamente, mientras tuvieras cosas, o sea, tú por ejemplo ibas a comprar ciertos periódicos, ciertos libros, poquitos, podrías tener un club de lectura y cobrar porque la gente leyera. Entonces, estos clubes de lectura en la época de la Edad Media, pues sí eran muy interesantes, algo que llama mucho la atención en cómo se concebía la lectura. Actualmente pues es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para comentar e intercambiar opiniones sobre una misma obra que han leído. Otro concepto es el estudio intensivo. Consiste en leer un texto prestando una atención especial al significado de las palabras y a su contexto. Hay una comprensión completa del mensaje transmitido por el texto. Como le mencioné con el texto de Ovidio, ese texto se leía de una forma diferente a como se lee ahora. Por ejemplo, si tú lees ese texto ahora, no te va a causar los mismos sentimientos que te causaba leerlo hace muchísimos años. En este caso era un estudio intensivo porque la gente se metía directamente incluso como que trataba de conectar con la lectura. De alguna forma, pues eso hacía que se fuera intensivo el cómo ellos leían. Y otro estudio extensivo es el enfoque el cual los estudiantes leen grandes cantidades de textos en la lengua diana, de su propia elección y con énfasis en el significado. Leer por encima. Básicamente esto es como leerlos de corrido. O sea, leer muchos textos pero no comprenderlos al 100. Básicamente esto era como no era tan notorio, pero mencionar Darnton que sí se empezó a dar conforme iba avanzando la revolución de la lectura, la historia de la lectura.
Bueno, continuando, hablando sobre ahora los autores que el Robert Darnton menciona en alrededor del capítulo, pues hablamos primero con Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, uno de los personajes más, creo que conocemos bastante bien, ya que pues es contractualista, es un filósofo suizo. Él nació en Ginebra, Suiza en 1712 y murió en Francia en 1778. La obra más importante de Rousseau, de alguna manera, por así decirlo, una disculpa, ando enfermo, es El contrato social, y es una obra que conocemos creo que muy bien. Es el contrato social, es donde intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social, ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad. Esta obra marca como que todo lo que vimos de Locke, antecedente a él está Hobbes, está Locke, y él como que trata de hacer un contrato social en donde explique exactamente cómo es que el individuo da a su libertad, por así decirlo, a base de un contrato social. A Rousseau no lo leía cualquier persona, cierta clase de lectores lo leían, y esta clase que lo leía era la burguesía. No cualquiera podía leer a Rousseau, y justo Robert Darnton nos explica que sí, Rousseau era una de las personas que no podías leerla si no eras de la burguesía, no eras de la alta clase. Entonces él es el primer autor que menciona a Robert Darnton. Continuando con los autores de manera pues rápida, está ahora también Ovidio. Ovidio es un poeta latino. Latino quiere decir que él estuvo básicamente naciendo allá por Roma. Fue educado en las artes de la política. Estudió en Roma y completó su formación en diversas ciudades del mundo griego, pero pronto abandonó la política para poder dedicarse enteramente a la poesía. Él se convirtió en un hombre rico, millonario, tras heredar la herencia de su padre. Mencionámonos rápido, Ovidio, pues la obra magna que él tiene es El arte de amar. Es considerado la obra maestra que él tiene, y pues es una obra que se dedica básicamente a hablar del tema del amor y del erotismo. Ovidio marca una importante lectura, porque como vemos en el capítulo, él tiende a una forma de escribir muy difícil de entender al principio. Ahorita no podemos entenderlo como de una manera un poco complicada, pero en ese tiempo no. Ovidio causaba muchísimo revuelo con sus obras, y El arte de amar no es la excepción. Continuando también, ahora tenemos a Henry Jean Martin. Él es más contemporáneo. El Robert Darnton lo cita muy bien debido a que él es un bibliotecario e historiador francés. Él especializado en la historia del libro. Henry Jean Martin le ayuda bastante para poder explicar ciertas cosas que sucedieron en Francia con la historia de la lectura. Él nació en París el 16 de enero de 1924 y muere en el mismo París el 13 de enero de 2007. Desde 1947 trabajó en la Biblioteca Nacional de Francia, y entre 1958 y 1962 fue investigador en el Centre National de la Recherche Científica, algo así. Es un texto algo difícil de pronunciar, entonces lo vamos a poner aquí en la diapositiva. También dirigió entre 1962 y 1970 la Biblioteca Municipal de Lyon. Él es uno de los principales exponentes de la historia del libro, y pues tiene bastantes obras. Entre la más importante es la historia de la edición en Francia, y ahí como que explica cómo era la forma en la que los libros se editaban, se concebían y así. Entonces tiene bastantes obras, las vamos a poner en la diapositiva, pondremos las más importantes. Continuando, seguimos con Daniel Roche. Daniel Roche actualmente sigue vivo, nació el 26 de julio de 1935, es un historiador francés. Él fue profesor en el Colegio de Francia desde 1998. Hoy es un profesor muy reconocido en esta institución, y sus trabajos pues básicamente se centran en la historia cultural y social de la Francia del antiguo régimen. Como sabemos, él sirve de mucha ayuda para explicar ciertas obras y ciertas cosas que Robert Darnton necesita para explicar la historia de la lectura. Él tiene obras muy buenas. Tiene obras como El siglo de las luces en las provincias, academias y provinciales y académicos. También El pueblo de París, un ensayo sobre la cultura popular del siglo XVIII.
para que vean que ahí tiene muy buena importante mención. Y tiene una obra pues diario, que se llama Diario de mi vida, edición crítica del diario de Jacques Louis Menetra. Y pues bueno, también del siglo XVIII, Compañero vidriero. Te digo que Robert Darnton, de alguna forma, él, con ayuda de él, es un autor muy importante para citar, porque él tiene obras que se enfocan en el siglo XVIII, donde eran los famosos clubes de lectura y bla bla bla. Entonces es un importante autor para esta historia de la lectura. Y bueno, para finalizar tenemos a Daniel Mornet. Daniel Mornet es el último autor que mencionamos, es un crítico literario francés, experto en las luces y también en su influjo de la revolución. Él es el que propone el concepto de revolución en la cuestión de la lectura. También fue historiador y pues él estuvo, bueno, pues para empezar tenía una tesis, empezó a preparar su tesis sobre el sentimiento ante la naturaleza a finales del siglo XVIII y que presentó en 1907. Esta obra es su obra como magna, por así decirlo, ya que aborda muchos temas importantes que se hablan en el siglo XVIII. También tiene una obra sobre el romanticismo en Francia en el siglo XVIII, presentada en 1912. Y bueno, él es en marzo de 1928 pues fue profesor universitario en París, explicó historia de la literatura francesa del siglo XVIII y fue decano en la Facultad de Letras. Él pues básicamente fue un historiador de la lectura, pero asimismo era historiador de la sociedad y era un crítico positivista y analizó textos integrándolos a sí mismo en cada situación histórica. Entonces tenemos dos obras importantes, el romanticismo en Francia del siglo XVIII y el pensamiento francés del siglo XVIII. Muy importante para Robert Darnton, ya que de aquí toma esas como iniciativas que tenía la gente o que les causaba a la gente leer las obras en el siglo XVIII en Francia. Por último, muchas gracias por prestar atención a nuestra exposición del capítulo 7, Historia de la lectura de Robert Darnton. Si tienen alguna duda, sugerencia, pueden escribirnos un comentario y a la brevedad le responderemos. Para concluir, queremos abordar y reflexionar la historia de la lectura como estos procesos históricos que han surgido y que ha pasado la lectura y los textos, porque como sabemos la actualidad es tan cambiante y está evolucionando constantemente, entonces la lectura también lo está haciendo, entonces se tiene que seguir un ritmo muy rápido que nos permita seguir construyendo conocimiento desde la primera instancia, que es la lectura. Sin embargo, la tecnología también ha evolucionado mucho. En la investigación, Robert Darnton nos decía que existen actualmente pues más oyentes que lectores, porque mediante podcasts, libros, audiolibros, podemos estar escuchando, pero es una gran diferencia a estar leyendo. Les dejaremos un videíto de Robert Darnton donde responde cómo se imagina la biblioteca del futuro. Muchas gracias y buen día. I'm an historian, so I have enough difficulty understanding the past. I don't pretend to see the future. But we have trajectories that indicate the directions in which things are going. One thing we know, technology changes very, very fast. So today's technology will be quite different from the technology 5 years from now, not to mention 20 years. Libraries must keep up with the technology. 1. 2, I think the printed book is very much alive. People always say to me, the book is dead. That's absurd. We publish in the United States more books each year than the year before. So I imagine a future in which the printed book continues to be very important, but as a complement to the electronic book. And we now have hybrid books. I wrote one myself in which you read it, but at the same time you hear songs on the internet. So books are developing in lots of ways. The very concept of what a book is changing, not to mention the concept of reading. I'm sure we have many different kinds of reading now and different sorts of readers. So what is actually happening, I think, an explosion of differences and variety in the whole landscape of the word.
Now, where that's going, difficult to say absolutely, but I think libraries will be crucial because librarians will help people find their way in cyberspace. Librarians will have special skills in helping people arrive at the information they need. And librarians will be doing many other things, including cultural activities of all sorts, such as you do here. So I think in a way you are showing us the direction of the future in which libraries and books are part of a general system of communication and of cultural activity.